versículos 30 al 35. Dice así la palabra del Señor. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Y cuando la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Y después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero a Silas le pareció bien quedarse allí, mas Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. Señor, como hemos cantado hoy, te hemos pedido que prepares nuestros corazones para recibir en nuestro duro corazón en ocasiones tu palabra. Hemos cantado que rompas el suelo duro que a veces hay en nosotros. Y es lo que queremos, Señor, que quites de nuestros corazones toda oposición a tu palabra. Que quites toda distracción de nuestra mente. Ahora nada más importa, los problemas siguen ahí fuera. Las luchas, las dificultades siguen ahí. Y nos están esperando al salir, no se van a ir, Señor. Ahora nada más importa que escuchar tu palabra. Que seguir aprendiendo las Escrituras, pues tu palabra es el fundamento de nuestra congregación, Señor. Nuestra congregación, Señor, procura caminar y moldearse a la luz de lo que aprendemos en tu palabra. Y por eso venimos como pueblo a decirte, háblanos, Señor, para que sigamos aprendiendo más, para que nos permitas crecer en tu palabra y en el conocimiento de la Escritura. Y también ayúdanos por tu Espíritu a que nuestra vida se rinda más y más a ti, que nuestro corazón se postre ante tu palabra, que seamos convencidos de lo que aprendamos y que sea útil para nuestra santificación, para que nuestra vida te dé cada día más la gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, solo para ponernos un poco en situación, recordemos ¿dónde estamos en Hechos capítulo 15? El tema principal que estamos tratando es el concilio de Jerusalén. ¿Qué hemos visto hasta entonces? Había un problema. Los judaizantes habían llegado y aquellos gentiles que se estaban convirtiendo a la fe, los judaizantes les estaban diciendo que era también necesario no solo creer en Jesús, que la gracia estaba muy bien, que la fe en Cristo estaba muy bien, que reconocer que Jesús es el Señor estaba muy bien, pero era necesario además circuncidarse y cumplir toda la ley de Moisés para ser salvos. Es decir, estaban trayendo una salvación por obras. Y eso era un golpe que atentaba directamente contra la naturaleza y pureza del Evangelio. Así que eso que empezaban a escuchar llevó a que apóstoles y ancianos se reunieran en Jerusalén para ver qué iban a hacer con eso. Se reunieron, pusieron sobre la mesa la cuestión, el problema, y buscaron en el Señor, y buscaron dirección. Unos contaron los hechos que Dios había hecho, cómo Dios había convertido a la casa de Cornelio, cómo vieron que recibieron el mismo Espíritu Santo que habían recibido los judíos el día de Pentecostés. Pedro también habló de cómo el Señor, Pablo también habló de cómo el Señor había obrado en las iglesias de gentiles y muchos gentiles habían venido a la fe. Y luego también vimos a Jacobo, que Jacobo además aplicaba el Antiguo Testamento y decía, esto no es nuevo, ya la Biblia lo había dicho, el Señor ya lo había profetizado y anunciado, y era el hecho de que gentiles se incorporarían al pueblo y que al final el pueblo de Dios estaría formado por judíos y gentiles que vendrían a la fe. Así que tomaron la determinación, recordamos, de aplicar algunas cositas solo a los gentiles. Les dijeron, mira, evitad lo sacrificado a los ídolos, lo que está en sangre y estrangulado, y evitar la fornicación. Y de ahí empezaron a decidir que mandar esa carta a los gentiles que andaban preocupados, que andaban perturbados. Y dice que escogieron hombres prominentes. ¿Recuerdan esa palabra? Hombres prominentes, que nos llevaba a pensar que las cosas de Dios no se hacen de cualquier manera,
que necesitamos también personas maduras para la obra, personas capacitadas, personas íntegras, de buen testimonio, como en Hechos 6, que para servir las mesas buscaban hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. Entonces llegamos a eso, la carta se mandó, se escribió, llegó a las iglesias y ahora vamos a ver el encuentro de esas iglesias con la carta. Así sigue la historia. Las iglesias ahora van a recibir esa carta y hoy es grave lo que va a pasar porque ya les anticipo. Un gran equipo hoy se rompe. El equipo de misiones predilecto de la época, los que estaban yendo por las ciudades, los que habían tomado barcos, caminado juntos, que habían estado predicando juntos, durmiendo en las mismas casas, comiendo en las mismas mesas, viendo la gloria de Dios, Pablo y Bernabé, hoy se separan. Y se separan por culpa de Marcos, no del nuestro, de otro. Pero hoy vamos a ver algo muy importante en cuanto a la iglesia. Que los líderes también son solo hombres. Porque hoy no vamos a intentar defender a Pablo, Hoy vamos a hablar del error de Pablo y del de Bernabé quizá también. Y hoy vamos a dejar claro a la iglesia que no hay líderes infalibles. Y que nos recuerda que la iglesia no descansa en sus pastores, que la iglesia descansa en el Señor Jesucristo. Que si pretendemos tener pastores que no fallan, esperemos a la gloria. Pero ya no serán nuestros pastores, serán otros hermanos más cantando y viviendo con el Señor por los siglos de los siglos. Pero aquí abajo, y hoy esto es algo que a mí me consuela, porque no saben el peso de pensar que tienes que acertar siempre. Y también espero que ayude a la iglesia a mirar con ojos más realistas a sus pastores. Porque eso tiene dos direcciones. La iglesia también a veces te dice, no, ya sé que el único que no falla es Jesús. Pero una cosa es lo que dicen con la boca y otra cosa es lo que miran con sus ojos. Es decir, sí, sé que solo el que no falla es Jesús, pero como falle mi pastor. Y eso hoy lo vamos a tratar. Así que hoy nos espera un mensaje hermoso y edificante, pero vamos a empezar con la primera parte. La llegada de la carta a las iglesias y el efecto que tuvo esa decisión sobre los que habían creído. Hechos 15, versículos 30 y 31 dice así. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Y cuando la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Mira, llegan con la carta, yo imagino a la congregación a lo mejor un tanto preocupada, a lo mejor qué va a pasar, qué va a ser, qué estamos haciendo, ¿seremos salvos? ¿No seremos salvos? Porque si no estamos circuncidados, ahora ¿cuál es el siguiente paso? Y dice que cuando llega la carta y cuando leen la carta, que también tengo que dar un detalle, cuando nosotros vemos aquí que la carta es leída, tenemos que entender que es una lectura pública. No es que se hacen fotocopias de la carta, se reparte a todos los miembros y cada uno la lee con calma en casa y la medita. No, normalmente en las reuniones de la iglesia, antiguamente había mucha carta de los apóstoles que llegaba a las iglesias. Por ejemplo, cuando ustedes ven el libro de Apocalipsis, ¿se dan cuenta cómo empieza el libro? Mensaje a las 7 iglesias. ¿Qué son? Son cartas a las iglesias. No es una época de la iglesia a lo largo de la historia, como algunos dicen, que eso no tiene base ni fundamento teológico. No, porque esta iglesia representa la época tal. Eso no lo dice el texto. El texto dice que llegaron cartas a las iglesias de allí. Que lo podamos aplicar a nosotros también es cierto. Pero, ¿qué eran? Cartas. Cada iglesia tenía una situación, cada iglesia tenía unas virtudes, cada iglesia tenía unos problemas y se mandan cartas a las iglesias. Era muy común. Y esas cartas se solían leer en público. Imagínate tú, como digo yo, que llegue la carta que diga, ruego a Evodia y Síntique que hagan las paces, ¿no? Y Evodia y Síntique en la sala como... No. Yo me imagino esto, ¿no? Pero te digo una cosa, la iglesia también antiguamente tenía como menos fragilidad y yo creo que es algo con lo que debemos lidiar. Nos estamos volviendo una generación muy frágil. Hay personas que ya uno dice, no le voy a decir nada. ¿Pero por qué? Porque es que se lo toma siempre mal, no va a servir, así que déjalo en las manos de Dios. Pero eso no es bueno, ¿no? Que alguien te vea así.
no es bueno para ti. Porque no significa que la gente no ve cosas, significa que por como eres, ya desisten de tratarlas. Hay dos tipos de personas que son difíciles de corregir. Uno, los orgullosos. Porque los orgullosos nunca aceptan, siempre se enfadan, patalean, dan un zapatazo y tú dices, ¿sabes qué? No va a servir, si no lo va a aplicar, no lo va a aceptar, entonces no le digas nada. Y el otro es el extremadamente frágil, que decir, oye, yo no tengo ganas de destrozar a nadie, yo quiero ayudar, pero le vamos a hacer daño. Pero eso tú lo tienes que tratar, porque necesitamos ser corregidos. Hermano, acepta algo. Hay gente que se tiene que meter en tu vida. Tú no te atiendes solo, tú no te ves solo, tú no caminas solo y tú no eres con Dios suficiente. No. Porque la Biblia dice en Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen rectos. ¿Sabes qué significa? Que hay gente que dice, no, yo ya veo las cosas. No, hay gente que lo ve recto, pero está yendo a la muerte. Necesitamos, en la multitud de consejos está la victoria. Necesitamos ojos. ¿Saben? Cuando uno conduce, tiene como ángulos muertos, ¿no? Que no ve, ¿no? Que dice, oye, la visibilidad es hasta aquí, pero a veces se te mete alguien y dice, ¿de dónde salió? Porque no te permite ver todo. Incluso, si no me equivoco, los camiones llevan unos adhesivos a veces, ¿no? Como diciendo, mira, este margen el camionero no lo ve. Si tú te metes aquí es un peligro porque el camionero ahí no ve lo que hay. Eso es tu vida también. Tú ves cosas, como cuando uno conduce, tú ves cosas, pero tú tienes ángulos muertos. ¿Te acuerdas cuando el salmista dice, Señor, muéstrame mis errores, aún los que me son ocultos? Como diciendo, Señor, yo soy consciente de que hay cosas en mí que no veo. Así que házmelas ver. Y a veces el Señor te las hace ver a través de otros que desde fuera ven con más claridad. Hermano, trata tu corazón en dos direcciones. Una, lucha con el orgullo para que la gente no tenga temor de decirte que algo está mal. Y dos, lucha con la fragilidad para que la gente tampoco tenga temor de decirte que algo está mal. Mira, si quieres crecer, esta es la palabra, si quieres crecer en la fe, tienes que pedir a Dios que te haga una persona corregible. Si tú no eres corregible, te vas a quedar como estás por los, bueno, iba a decir por los siglos de los siglos, no, pero por mucho tiempo. Y yo entiendo que tú, como yo, quieres parecerte más a Jesús. Entonces necesitamos ser corregibles. Necesitamos ser corregibles. Por eso, Pablo a veces decía a la gente, no, porque Pablo a veces habla con dureza, pero no significa que rechazaban a Pablo, porque a veces la dureza es necesaria. Seguro que vosotros como padres a veces usáis un tono con vuestros hijos y a veces están pasando cosas y subís un poco el tono como decir, mira, es necesario un poco más de firmeza porque el niño no está aceptando las cosas bien, no está reaccionando como debería. Así también Pablo a veces escribía con un poco más de tranquilidad, pero si veía a lo mejor que no había actitud, pues se plantaba con un poco más de firmeza. Para eso eran las cartas. Las cartas eran para seguir moldeando la iglesia conforme a la voluntad de Dios. Y para eso son los sermones, ¿sabías? Estas son las cartas de Dios para ti. Cada domingo que vienes es una carta de Dios para Caminando por Fe. Es como si hoy Dios dijese, querida Caminando por Fe, queridos hermanos reunidos, hoy tengo esto para deciros. Y por eso debemos orar, para que hoy recibamos la palabra así, como de Dios y no de los hombres. Los hermanos recibieron esa carta y cuando la leyeron se llenaron de regocijo y de consuelo. Porque, hermanos, ellos acababan de descubrir una cosa. Ellos eran la verdadera circuncisión. Recuerden que les habían dicho, si no os circuncidáis según el rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pero había algo que se volvía a afirmar en sus corazones. Ellos eran circuncidados, pero bajo la verdadera circuncisión. Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 3, el apóstol Pablo escribe así, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo y para vosotros es motivo de seguridad. Y ahora mira el Pablo delicado, el Pablo suave, el Pablo que mide sus palabras. Cuidaos de los perros. Pablo era
Seguro. Yo siempre digo que a veces leo estas frases y digo, no faltará alguno que diga, Pablo, te falta amor. Cuidaos de los perros. Y mira cómo los define. Cuidaos de los malos obreros. Pero ahora Pablo dice quiénes son. Cuidaos de la falsa circuncisión. ¿Quiénes eran esos que llama Pablo perros? ¿Quiénes eran esos que Pablo llama malos obreros? A los que Pablo llama falsa circuncisión. Pablo está hablando de los judaizantes. Pablo está hablando de personas que dicen ser pueblo de Dios, personas que dicen ser piadosas y personas que creen que son pueblo de Dios y que son siervos de Dios por una cosa, porque siguen aferrados a la ley de Moisés, porque son circuncidados. Y si soy circuncidado, soy parte del pacto de Dios con Abraham. Entonces ya está, salvo para siempre. Y Pablo dice que esos judaizantes son perros, malos obreros, y los llama la falsa circuncisión. Y yo creo que si hoy Pablo viniese, llamaría a los judaizantes de la misma manera. No cambiaría su descripción. Y mira que dice Pablo, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo nuestra confianza en la carne. Y esto, hermanos, nos hace pensar otra vez en el problema del Concilio de Jerusalén, que era ¿cuál? Eran hombres que decían, está bien creer en Jesús, pero tu confianza también tiene que estar en tu obediencia. Tú también te lo tienes que ganar. Es como que de alguna manera dicen, no puede ser que Jesús haya hecho todo, tú tienes que hacer tu parte. Y lo triste es que hay personas en la iglesia que le dicen a gente exactamente eso, tú tienes que hacer tu parte, como diciendo, Jesús hizo... Y yo a esas personas les suelo preguntar, ¿y cómo va el porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje de la obra hecha por Jesús y cuál es el porcentaje de la obra que tengo que hacer yo? Y nunca me lo saben definir. Le digo, ¿es 50-50? Jesús hizo el 50%, a mí me queda el 50%, ¿es 60-40? Jesús hizo un 60%, yo tengo que hacer un 40%, ¿o es un buen negocio 80-20? Jesús hizo el 80% de la obra, pero tú trabájatelo el 20%. O quizá me lo pones mejor, en estadística un 90-10, o un 95% para Jesús, 5% yo. Pues ni siquiera un 99% de Jesús y un 1% yo. En aquella cruz Jesús dijo, consumado es, yo he hecho el 100% de la obra. Y si tu corazón dice, pero ahora vivirán pecando, entonces no han conocido a Dios y Jesús no ha hecho ninguna obra en ellos. Ese es el problema, que el que descansa en la obra, cuando le hablas de la gracia, se apavora porque él piensa, si me dices que es gracia, entonces iré a pecar. Entonces no ha habido gracia en ti. Porque si tú eres alcanzado por la gracia, ya no quieres pecar. Pero no descansas en tu esfuerzo, descansas en la obra de Jesucristo. Y esa es la verdadera circuncisión, la que ha hecho Dios por el Espíritu en nuestros corazones. Porque ¿sabes cómo eran esas personas? Sí, habían sido circuncidados en su prepucio, pero odiaban a la gente, se aprovechaban de las personas, estaban llenos de maldad, solo eran apariencia de piedad. Y tristemente mucha gente es así. Dicen ser salvos porque no van a la discoteca, y dicen ser salvos porque llevan la ropa más piadosa, y dicen ser salvos porque en su casa no se ve la Champions League, y no son tan mundanos como para jugar a un videojuego. Pero cuando miran a los demás, como aquellos escribas y fariseos, están llenos de orgullo, de soberbia, de arrogancia. Y digo con total convicción que Jesús les diría a ellos lo mismo que a los escribas y fariseos: sepulcros blanqueados, por fuera lucís limpios, pero por dentro estáis llenos de orgullo, de maldad y de muerte. Eso es la falsa circuncisión, la que descansa en la apariencia, la que descansa en 4 obras, que déjame decirte algo. La Biblia dice que ni tus mejores obras pasan de trapos de inmundicia.
tú nunca darás la talla. Por eso tu confianza debe estar en Jesucristo y la obra de Jesucristo en la cruz. Y te digo más, cuando pones tu fe en la obra de Jesucristo en la cruz, ¿sabes qué vas a querer ser? Santo. Hermano, el que ha entendido la cruz, el que ha creído en la obra de Jesús en la cruz, el corazón de él no quiere ver más su pecado, porque reconoce el precio que se pagó en la cruz y lo que quiere es vivir para la gloria de Dios, pero descansando en la obra de Jesucristo. Y por eso se llenaron de regocijo y de consuelo. ¿Por qué? Mira, primero se regocijaron. ¿Y por qué? Porque se afirmaron en una verdad. Se llenaron de alegría. Entonces el evangelio que habían creído es la verdad. Son salvos por la gracia de Dios. ¿Y eso qué trae? Alegría. Por eso cuando David está mal con Dios, ¿qué le dice? Devuélveme el gozo de tu salvación. Porque cuando uno es salvo, es la persona más alegre del mundo. Porque, hermano, ¿qué mayor cosa podemos tener? ¿Qué mayor cosa? Coches también, y a quien le guste que tenga. Y si puede tener varios, que tenga, colecciónalos. Casas, está bien. Ropa bonita, ir a un buen restaurante, nada de eso es malo, si el corazón no está ahí. Pero no hay nada que alegre más nuestro corazón que mirar al cielo y decir, para allá que voy. Ahí va otro miserable pecador, al que, como le dijeron al malhechor de la cruz, si hoy muere, estará en el paraíso. Hermano, la vida nos va a dar unos reveses que no esperamos. Decir adiós a una madre, decir adiós a una esposa, decir adiós a un hermano, decir adiós a un ser querido, una deuda, un montón de cosas. Hermano, prepárate, porque en este mundo que yace bajo pecado vamos a ver las consecuencias del pecado. Vamos a ver muerte, enfermedad, crisis, un montón de cosas. Pero en medio de todo eso, en un mundo desesperado, habrá un pueblo que todavía encontrará gozo. Y dirás, ¿cómo tienes gozo? ¿Cómo tienes alegría en un mundo que está patas arriba? Porque soy salvo. Porque pase lo que pase mañana, esto para mí dura unos años. Y esta leve tribulación pasajera solo produce un mayor peso de gloria. Mientras el mundo dice, ¿cuándo acabará? Nosotros decimos, Maranata, ven Señor. Sí, no todos los días sonreímos, no todos los días es una fiesta, pero tenemos una alegría, la alegría de la salvación, y esa no hay político que nos la quite. Hermano, la alegría de la salvación no hay político que nos la robe. No hay situación de crisis en el país que nos la quite, porque no depende de los hombres. Es un regalo concedido por el Dios Todopoderoso. Pero por otro lado también fueron, dice, consolados. ¿Por qué? Porque también supieron que su salvación es segura. Y eso trae consuelo. Porque los que descansamos en Jesús podemos decir con mucha tranquilidad, soy salvo. Pero la gente que no descansa en Jesús, cuando le preguntas, ¿eres salvo? ¿Sabes qué te dicen? Eso nadie lo sabe. Digo, ¿cómo que nadie lo sabe? ¿Y cómo puedes dormir esta noche pensando que puedes amanecer en el infierno? Yo la última vez que alguien me dijo eso, bueno, eso nadie lo sabe totalmente. Le dije, ¿y tú crees en el infierno? Y me dijo, pues sí. Y le digo, ¿cómo vas a dormir esta noche sabiendo que puedes ir para allá? Me dice, bueno, no sé, pero yo me esforzaré para acabar. Y me dijo esto que me sorprendió. Me esforzaré para acabar bien el día. Le digo, pues espero que la muerte llegue en un día bueno, ¿eh? Porque como te dije, como la muerte llegue en un mal día. Y eso es lo malo de quien descansa en el último momento, que su salvación es una ruleta rusa. Y no tengo nada contra los rusos, me refiero al hecho que todo depende de dónde caiga. Hermano, yo hay días que me levanto y te explico, me levanto y oro pero con fervor. Y voy y hago mi devocional. Y me pongo a estudiar y con el mayor amor a mi congregación busco el mensaje, lo trabajo, oro, pido a Dios que quebrante sus corazones a la par que el mío, y luego voy, hago mis vídeos pensando en edificar a mucha gente, y luego subo, intento estar un tiempo con mi mujer, y acabo el día diciendo, hoy, si viene Jesús, un 10.
Pero hay días que me levanto y oro porque hay que orar. Fervor cero. Que como digo yo, me pongo hasta un fondo, porque digo, fondo musical para oración, porque digo, o hoy animo un poco el ambiente, o hoy aquí hay una frialdad y no fluye, ¿eh? Yo oro y no fluye, y voy a la Biblia y empiezo como diciendo, ¿qué leo? Si es que, y paso páginas y digo, que no sé ni qué leer, hoy no está llegando nada. Y no fluye el trabajo y me paso 2 horas con un pasaje para la iglesia y lo miro y lo remiro y no veo convicción y subo a casa y encima llegué tarde y no le di tiempo a mi mujer, dije encima hoy fracasé como marido y yo digo, pero si viene Jesús, me voy con él. Porque no me voy a ir porque tuve el mejor día. Me voy a ir porque él pagó por mis pecados. Y sí, al día siguiente volveré a esforzarme, como siempre digo, para ser perfecto como mi Padre es perfecto. Pero no todos mis días son excelentes y seguro que a ti te ha pasado. Pero yo no descanso en el que el Señor venga o llegue la muerte en un día bueno. Yo no miro mis constantes diciendo, no, Señor, hoy no, que no ando fino, mañana. Yo no tengo que llamar a un cura corriendo para que me dé, no, llama al cura que me eche agua o me haga algo, que si no me suman 20 años de... No. Y me iré pidiendo perdón. Y si noto que la muerte llega, le diré al Señor, no ha acabado bien como me gustaría la carrera, pero la acabo con los ojos en Jesús. No la he acabado, Señor. Ojalá me hubiera pillado en otro momento que estaba como un toro espiritualmente, pero ahora estoy como un topo espiritualmente. No, Señor, no voy. Pero me voy contigo porque es gracia, Señor. Y yo sé dónde está mi corazón, y yo sé que te amo, y yo sé que he luchado con el pecado, con mis días buenos y malos, y yo sé que he querido vivir en santidad con mis días buenos y malos, pero sé que mis ojos han sido darte la gloria con toda mi torpeza. Hermano, si no tienes convicción de salvación, no puede haber gozo en ti. Por eso hay gente que pasa muchos años en una iglesia con cara amargada, porque no tienen el gozo de la salvación. No disfrutan. La religión es eso para ellos, un camino pesado. Hermano, a mí ser cristiano es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo no estoy mirando al mundo me diciendo, qué bien me lo pasaba, pero bueno, para llegar al cielo hay que estar aquí, aburrido. No, hermano, yo no quiero volver allí. Yo no he sido más feliz en mi vida que aquí. Y cuando digo aquí, lo digo en serio, con ustedes, con santos que a veces me pisan el pie y que me dan dolor de cabeza. Pero yo no quiero ser este que dice, no, pero en el mundo son más sinceros. Mentira, el mundo también tiene un montón de hipócritas, mentirosos, gente que te lastima, interesada, que solo te quiere cuando les aportas algo. No vayan a disfrutar, a dibujar el mundo como si fuera un lugar genuino, lleno de honestidad. Que venimos de allí, hermano, que nos aprovechamos de la gente, que solo vemos a las mujeres como trozos de carne. Este es el mundo, no dibujen lo que no es. Aquí claro que hay torpeza y claro que hay caídas, pero al menos son torpes que quieren agradar a Dios. Y cada vez sean menos torpes. Y nos tenemos que soportar, pero no hay mejor lugar que con los redimidos del Señor. Hermano, yo nunca he sido tan feliz que desde que abracé mi salvación. Soy salvo y es el mayor motivo de alegría de mi vida. Y debería ser el mayor motivo de alegría de la tuya también. Porque todo lo demás puede irse mañana, pero la salvación es eterna. Ahora, seguimos adelante y vemos que hay 2 personajes que entran en escena, que son Judas y Silas, esos hombres prominentes que también fueron elegidos para llevar la carta. Hechos 15:32 dice, siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un, y esto es como a mí me gusta la predicación, con un largo mensaje. Así me gustan los sermones a mí, y así va a ser hoy, con un largo mensaje. Porque voy por el 32 y tengo que llegar al 40, imagínate, largo mensaje. Pero mira lo que dice. ¿Qué hicieron con ese mensaje? Exhortaron y confortaron a la congregación. Y aparece eso como la figura de un profeta. Ellos eran hombres prominentes los que habían elegido, pero además eran profetas. Y hermano, ojo, que cuando aparece aquí la palabra profeta tenemos que tener algo en cuenta. No eran profetas como lo era Daniel,
como lo era Ezequiel. No estamos en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos aquí la palabra profetizar, incluso es una palabra distinta, una palabra que habla directamente de aplicar la palabra de Dios a la iglesia, llevar el mensaje de Dios a la iglesia. No estén pensando en videntes y cosas similares, porque ¿qué hicieron? Exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje, es decir, con un largo sermón. Trajeron palabra de Dios. Y mira qué interesante, porque en 1 Corintios capítulo 14, el versículo 3, era la función principal de la verdadera profecía bíblica. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Y qué dice que hicieron ellos? Exhortaron y confortaron, ¿no? Que podemos entender ahí el confortar, la palabra consolar. ¿Y para qué dice Pablo a los corintios que era la profecía? Era para edificar, era para exhortar y era para consolar. Y es exactamente lo que estos hombres hicieron. ¿Y cómo se hace? Llevando la palabra de Dios, el mensaje de Dios a la iglesia. Porque el mensaje de Dios, ¿qué hace con la iglesia? Edifica, exhorta y también consuela. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 al 12. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como sabéis de qué manera os exhortábamos. ¿Qué hacían? Exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Y Pablo aquí está hablando de la predicación. Dice, nosotros hemos sido hombres íntegros y vosotros sabéis que nos hemos conducido de manera irreprensible. No dice que es perfecto, pero sí íntegro, irreprensible. Y dice que a través de la predicación, ¿qué han hecho con la iglesia? Dice que los han exhortado, los han alentado y les han implorado que vivan del modo digno de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros cada vez que predicamos, cada estudio bíblico, cada vez que traemos ante vosotros la palabra de Dios, el mensaje de Dios? Hermano, de alguna manera, por favor, y lo que voy a decir, entiéndelo bien y no te confundas, pero cada vez que alguien se sube aquí y abre la Biblia y te la explica, tómalo como un profeta. Deja de pensar en lo que te venden las redes sociales, de que es alguien que va a venir y te va a revelar el DNI y te va a decir, hay entre nosotros alguien con un juanete que no lo confiesa. No. Hermano, eso se parece más a Simón el mago que a otra cosa. ¿Sabes a qué se parece eso? A una señora que nos vamos a encontrar en Hechos 16. Una divina poseída por demonios, a la que Pablo la va a hacer libre. ¿Y sabes qué? Esa divina acertaba. Ese es el problema, ¿no?, de la ingenuidad de la iglesia de hoy, que a mí algunos me dicen, pero es que ha acertado. Y yo siempre le digo, es que los demonios ven mucho. Y los que trabajan para ellos saben muchas cosas. Ah, no, pero es que si acierta es de Dios. La divina poseída dijo, estos son hombres de Dios que anuncian el camino de salvación. A mí me encantaría que me presentaran así en Grecia. Pero Pablo dijo, sal de ella. Ese texto nos va a enseñar algo, porque hoy la gente ha sido ingenua. Es que acertaron. Oye, pues vete a que te echen las cartas. La bruja también acierta a veces. El santero también experimenta milagros. No es que fui a un santero, me rociaron un huevo, un puro y ron añejo y me curé del cáncer. Pues vamos a la santería, que se curan. Y vamos, si queréis, de rodillas a Fátima, porque otro también recibió un milagro. Oh, qué ingenuos los hombres, y cuán inteligente y astuto es Satanás, que sabe cómo hacer que desvíen sus ojos de la verdad. Oh, hermanos, si Satanás sabe que dando dinero o haciendo algo así te cautiva, pues ya está. ¿Qué crees? Que solo quiere arruinarte la vida. Para él arruinarte la vida es que no mires la palabra de Dios. Deja de pensar que Satanás te quiere arruinar haciéndote pobre. No, hay gente que a Satanás la ha arruinado haciéndola millonaria. Porque saben que donde está su corazón es ahí. Deja de pensar, sabe bien, es de Dios. Sabe mal, es del diablo. No, a veces la enfermedad viene de Dios y los millones del diablo. Pero ¿quién nos demuestra eso?
como aprenderemos pronto en nuestra serie de madurar espiritualmente, el discernimiento, que es algo que falta. Se puede leer la Biblia, pero tenemos que tener discernimiento para saber bien entre el bien y el mal. Eso falta. Hermanos, la palabra de Dios, predicada desde el púlpito, es la profecía que necesitas. Es la voz de Dios que necesita tu casa, tú como marido. Tú no necesitas que aquí vengan a contarte algo de ti misterioso. Tú necesitas a que vengan a decirte lo que Dios quiere para tu vida y vivirlo. Eso es lo que necesitas. Y ese mensaje predicado va a traer a veces exhortación, va a traer a veces consuelo, pero siempre edificación. Como hoy, si prestan atención, serán edificados. Así que ahora llegan al final y se despiden para seguir la misión. Hechos 15, versículos 33 al 35 dice: y después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Así que han hecho su labor, han llevado las cartas, las han leído, eso ha traído regocijo, ha traído consuelo y quieren regresar ¿a dónde? Al mismo lugar de donde salieron. Dice, pero a Silas le pareció bien quedarse allí. Pero Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. Así que Silas decide quedarse ahí. Pablo y Bernabé siguen el camino, pero no vuelven atrás. Ellos deciden seguir la misión, van rumbo a Antioquía con una sola intención: enseñar y predicar con muchos otros. Así que esto nos demuestra que habían más personas enseñando, más personas predicando. Y siempre digo, la diferencia de enseñar y predicar está ahí. ¿Por qué? Pablo, el texto narrado por Lucas, habla de dos cosas: enseñando y predicando. Porque, hermanos, siempre abrimos la Biblia, pero a veces la hacemos en modo enseñanza, donde enseñamos principios bíblicos. Pero cuando Pablo dice predicando, usualmente se centra en la proclamación del Evangelio. Cuando el Evangelio es proclamado, la Biblia utiliza normalmente la palabra predicar o proclamar, pero la palabra enseñar la solemos relacionar más con el discipulado. Por ejemplo, el martes, cuando venimos, ahora por ejemplo con la serie que empezaremos de madurez, ¿qué aprendemos? Se nos enseña la palabra, se nos enseña a crecer en la fe, se nos enseña a crecer en sabiduría, se nos enseña, ¿qué se nos ha enseñado aquí? Se nos enseña que quiere Dios de un varón, de un matrimonio, de un esposo, de una esposa, de unos padres. ¿Qué quiere Dios sobre nuestra indumentaria, de modestia, de decoro, de pudor? Así se nos enseña. Pero luego también hay días donde proclamamos y anunciamos el mensaje de Dios y el Evangelio. Esas son las cosas que necesita la iglesia. ¿Ven? ¿Por qué no hacen una obrita de teatro? ¿Por qué no traen un circo gospel? Hermano, la iglesia antiguamente no es que le faltaba creatividad. La iglesia antiguamente no es que le faltaba ingenio para tener un poco de iniciativa. Es que nos falta iniciativa. A veces la gente habla de iniciativa. ¿Iniciativa para qué? No, para hacer más cosas. ¿Más de qué? ¿Más de qué? Vamos, dime la que dice el Señor que no hacemos. Porque dice que oremos y buscamos que haya oración. Dice que enseñemos y buscamos que haya enseñanza. Dice que cantemos y buscamos que haya canciones. Alabanza. Y además buscamos que sea como Dios dice: himnos, salmos, cánticos espirituales. Dice que haya predicación y otra cosa no, pero aquí buscamos en esta congregación que no falte palabra. Entonces, ¿iniciativa de qué? Bueno, pero no sé, tráete un payasito, un hip hop evangélico, un funky. Digo, pero esto no está en la Biblia. Ya ahí empieza la frase más peligrosa en la iglesia. Pero yo creo, digo, ya, pero la iglesia no es tuya, en tu casa baila funky si quieres, pero yo creo aquí no vale, aquí es lo que Dios ha dicho, la iglesia es del Señor. A lo mejor tú quieres funky y la otra hermana dice, a ver, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo quería merengue. Pues no, porque eso es mundano. Pongamos a las de la cinta, que eso sí que es espiritual. Digo, ¿espiritual? ¿Qué edifica eso? ¿Qué edifican 6 señoras con una túnica, una cinta así? ¿Qué edifica? ¿Qué aporta a la iglesia? ¿Qué enseña? ¿Qué trae? No trae nada, hermano. Traen ojos mirando el baile y distraídos, un trato entretenidos. Pero la Biblia dice que todo en la iglesia se haga para edificación.
Si no edifica, aquí sobra. Como digo, en tu casa cómprate las zapatillas, saca la cinta, el pandero, lo que quieras y báilate algo con tu marido, hazte un acorio. Vale, pero en la iglesia de Dios no es lo que tú quieres o lo que yo quiero, es lo que Dios dice. Y la Biblia habla de predicación, de oración y de alabanza. Eso sí, quieren que haya baile y payasos, pero a la calle evangelizar no salen. Y eso está en la Biblia. O sea, lo que quieren es divertirse, pero no quieren trabajar para el Señor. Y eso es un problema, que perdemos de vista a qué venimos aquí y de quién es la iglesia. La iglesia es de Dios y las cosas se hacen a la manera de Dios y para la gloria de Dios. Y eso aquí, hermano, lo siento, porque mientras el Señor nos dé la gracia de estar sirviendo, eso no va a ser negociable, ¿eh? No piensen, no, el año que viene ceden. No, no, no. O aquí aparece milagrosamente una página que lo cambia. ¿Sabes lo que pasa? Que para ti es muy fácil hacer la sugerencia, pero los que van a llegar delante de Dios y van a rendir cuentas somos Marcos y yo por ahora y otras personas. Entonces, ¿sabes qué va a pasar? Que a los que Dios le va a decir, ¿a qué ha venido eso? Es a nosotros, no a ti. Tú vas a estar tranquilo en casa y vas a decir, oye, pues no haberme hecho caso. Pero nosotros vamos a rendir cuentas. Y yo no sé el resto, pero eso da temor. Da temor que Dios diga, oye, ¿pero qué te pensabas que era eso? Ya, pero Señor, era para traer más gente. Mira a tu alrededor, si con la palabra llegan los que tienen que llegar. ¿Sabes lo que vas a traer con el circo? Las cabras. Pero lo que trae la palabra son las ovejas. Y la pregunta es, ¿tú quieres un lugar lleno o quieres ovejas? Si quieres ovejas, predica la palabra. Predica la palabra. La oveja quiere el buen pasto de la palabra de Dios. A eso vienen, a escuchar a Dios. Así que los hermanos siguen la misión con el fin de enseñar y predicar. Pero ahora llega el momento crucial, el momento que nos va a ocupar la segunda parte de este mensaje. La misión de Pablo y Bernabé llega a un punto clave. Versículo 36 de Hechos 15 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos de todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Así que Pablo toma a Bernabé, hasta ahí no hay ningún problema. Y lo que quiere hacer Pablo es volver ¿a dónde? A todas las ciudades donde se ha proclamado la palabra, ¿con qué? Con el fin de ver cómo están. Hermano, a mí Hechos me está enseñando mucho, no sé a cada quien, pero a mí, por ejemplo, el corazón de Pablo me enseña un amor genuino por la iglesia. ¿Por qué quiere volver? Ya ha predicado, ya ha hecho su trabajo. Ya, pero no basta con eso. Son hermanos, yo quiero ver cómo están. Qué frase importante, ¿cómo están? Porque eso muestra que Pablo es un hombre que se preocupa por la iglesia, por su bienestar. Segunda de Corintios 11:28 dice, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Pablo vive preocupado por las iglesias. Y te digo, ¿sabes cuál es la marca de un pastor? Su preocupación. No, relájate. Dime un padre que no tenga un mínimo de preocupación por su hijo. En cada etapa de la crianza va a tener más o menos, pero siempre hay algo de preocupación por su fe, por su corazón, por qué está tan rebelde, qué pasa, cómo le va en el cole, un montón de cosas. Porque es el corazón de amor, de alguien que vela por el bienestar de alguien y quiere que esté bien, entonces se preocupa de que esté bien. Y cuando ves a Pablo, ves el corazón de un pastor que mira así, el corazón de un pastor que ¿qué quiere? Oye, ¿y si no están bien? A ver si ha venido algún judaizante y me los ha torcido, a ver si están asimilando mal la palabra. Pablo es un hombre con un gran amor por la iglesia y esto debemos orar para tenerlo. No solo los pastores, sino todos. Primera de Tesalonicenses 2:17 dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ver vuestro rostro. Mira, qué expresión. Estaba ansioso y con un gran deseo. ¿De qué, Pablo? De verlos, de estar con ellos. Pablo en una ocasión dice, todo lo sufro por amor a los escogidos. Esto me lleva a considerar tres cosas importantes este versículo. Número uno, que Pablo tiene un amor genuino por los hermanos que le lleva a querer ver cómo están, a verificar su condición. A pesar de lo que es Pablo. Pablo es un apóstol.
Significa que Pablo es como un predicador itinerante, va dando vueltas, no tiene un lugar fijo, pero él decide volver a veces para ver cómo están. En segundo lugar, Pablo, con gozo, querría ver también o personalmente contar lo que había sucedido en el concilio, dar a conocer las noticias para ver el rostro y la alegría de esos creyentes gentiles. Pero número 3, Pablo también sabe que la gran comisión no se trata solamente de evangelizar, sino de hacer discípulos. Pablo ha ido a predicar, algunos han creído y ha seguido el camino, pero Pablo quiere volver. ¿Por qué? Oye, el discipulado es una obra que lleva tiempo. Quiero volver a ver cómo están, quiero volver a ver si han asimilado las cosas, quiero volver a ver si lo que hemos enseñado lo han asimilado realmente, las verdades predicadas. Así que Pablo nos enseña que la obra no se trata de ir solo haciendo, sino que tiene que haber una preocupación genuina para ver el efecto que está teniendo la palabra también en los corazones que la reciben. Y es ahora cuando le dice a Bernabé, vámonos, vamos a ver cómo siguen, que seguramente que hasta ahí todo iba bien, y ves que las divisiones llegan en un momento, que ahora se da la división de 2 compañeros de milicia. Qué pena leer esto, hermanos. Versículos 37 al 41, y luego de ahí hago unas reflexiones. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Y se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mas Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y viajaba por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ahora es cuando nos encontraremos a Pablo y Silas cantando más adelante en una prisión, pero qué triste, porque a lo mejor Pablo en ese momento pensaría que eso podía haber llegado a pasar con Bernabé, pero va a pasar con Silas por lo que acaba de suceder. Hermano, la realidad es que llegaron aquí un equipo, Pablo y Bernabé. Si te lo ves en números, salen 2 equipos misioneros. Bernabé y Juan Marcos, que van rumbo a Chipre, y Pablo y Silas, que van a ir rumbo a Siria y Cilicia. A ver, si nosotros lo vemos en plan estadística, sale bien la cosa, porque llega un equipo misionero y se van 2, y ahora se abarca más. Y yo a veces veo a creyentes queriendo defender esto. No, pero míralo desde otro punto de vista, bajo la providencia de Dios. Llegó un equipo y salieron 2 y digo, amén. No, y fue bueno, amén. Pero eso no justifica el pecado. Hermanos, vamos a aclarar una cosa, que Dios en su providencia use nuestros fallos para encima luego hacer algo para su gloria, eso no justifica que el pecado es pecado. A veces nosotros decimos, ya, pero si Dios ha hecho algo bueno con eso, entonces no hay que tomarlo tan en serio. No, es grave. El pecado es grave, aunque Dios en su infinita misericordia lo use para bien. Porque Dios es tan bueno que a veces usa hasta nuestras malas decisiones para hacer algo bueno luego. Pero eso no implica que estén mal. Imagínate unos hermanos que a mí me justificaron recientemente en otro país una división. Eran un grupo pequeño y se dividieron. O sea, ponte que había un grupo de 40 y se han dividido en 2 grupos de 20. El argumento es como Pablo y Bernabé. Digo, a ver, cuando ya el corazón orgulloso toma a Pablo y Bernabé para justificar el orgullo, para mí hay un problema serio. Pablo y Bernabé no nos quieren dar una lección de orgullo, porque si entonces yo te diría, sigue leyendo, porque Pablo le dijo a Bernabé, tráeme a Marcos más adelante. No leas solo la parte que te interesa. Hermano, no uses la Biblia nunca para defenderte. Ah, pero es que en la Biblia hay un caso, porque dentro de nada me vas a decir, oye, pero piensa, hasta Saúl un día fue a hablar con una bruja y se apareció Samuel, así que yo voy a hablar con una bruja a ver quién se aparece, igual es Moisés. No vayas torciendo la Biblia a tu antojo, por favor. No vayas haciendo eso. La Biblia no esconde los errores y pecados de los siervos de Dios, no para que nosotros los aprovechemos para decir, si ellos pecaron, yo puedo igual.
sino para aprender de sus errores y no hacer las mismas cosas. Lo que está claro aquí es que se ha formado un nuevo equipo misionero que va a ser el que vamos a ver, porque ahora Bernabé va a pasar al olvido. Hasta aquí Bernabé ha estado presente, pero de aquí en adelante Bernabé ya va a ser un personaje que no vamos a ver. Nos vamos a centrar en Pablo y Silas. Y Silas es alguien que va a acompañar y que no acompañó solo a Pablo, porque mira, por ejemplo, primera de Pedro 5:12, dice, por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero. Luego también primera de Tesalonicenses 1:1, Pablo dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Y este Silvano es Silas. Silvano es el nombre pero tipo latinizado. Silas es el nombre más griego, es el nombre más utilizado por Lucas, una forma más judío, griega. Silvano es la forma más latinizada, pero es el mismo nombre. No son personas diferentes. Donde ven a Silvano en primera de Pedro o primera de Tesalonicenses es Silas, el nuevo compañero de misiones de Pablo. Y además de esto, hay un detalle interesante. La Biblia dice que ahí se quedaron, que decidieron ir a Chipre, Bernabé y Juan Marcos. Y la historia, y esto hay fuentes que lo confirman, dice que Bernabé se acabó quedando en Chipre, ya no siguió más misiones. Ya no siguió más viajes misioneros, se acabó quedando en Chipre. Y además la historia, hay fuentes que lo prueban, que Bernabé se constituyó como el primer obispo de Chipre, el primer pastor de Chipre. Se quedó pastoreando finalmente en Chipre, que además era su tierra natal, como nos enseñó Hechos 4:36. Pero vamos a centrarnos un poquito en la división. ¿Por qué se han dividido? Por culpa de un tercero. Por culpa de un tercero. Suele ser así. Normalmente las divisiones incorporan a más gente en la historia. Pero el origen de la división es Juan Marcos. Y concretamente Pablo dice el motivo: su abandono del pasado. En tiempo pasado Juan Marcos los había abandonado y Pablo dice que él no quería llevar con él a alguien que ya los había dejado atrás. Alguien que a mitad de camino, imagínate, en una misión no son 80, son 2 o 3. Y encima uno te deja tirado a mitad del camino, eso tiene multiplicar el trabajo, muchos peligros. Y ese es el motivo. En Hechos 13, versículos 4 y 5 leímos: ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan, que es Juan Marcos, de ayudante. Pero en el mismo capítulo 13, en el versículo 13 leímos: Pablo y sus compañeros zarparon a Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, que es Juan Marcos, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Y eso es lo que a Pablo le indignó. Pablo literalmente no quiso seguir trabajando con alguien que en el pasado los dejó tirados. Hermano, realmente la Biblia alerta de ese tipo de personas. Pablo podía justificar con la Biblia su decisión. Por eso hablamos a veces del orgullo de Pablo, pero él podía justificarlo con la Biblia. Proverbios capítulo 25 y el versículo 19 dice: como diente malo y pie que resbala es la confianza en el hombre pérfido, que pérfido significa desleal en tiempo de angustia. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? A la que vuelvan a haber luchas, persecuciones, amenazas de cárcel, azotes, nos va a volver a dejar tirados. ¿Y eso qué va a traer? Va a traer dolores, va a traer problemas. ¿Sabes qué? La obra del Señor no se hace con el corazón. No, ya veremos qué pasa. No, se hace con cabeza. Oye, es seria. No podemos, no, que venga. No, Pablo no es así. Lo toma en serio. Es decir, toda decisión puede tener consecuencias. ¿Y sabes lo que dice Proverbios? Que una persona desleal mañana te va a dar dolores de cabeza. Una persona que dices, hoy me quiere, mañana no. Hoy está y mañana se va. Hoy cuentas con él y mañana no. Esa persona, cuando además es así de carácter, no de que hayan urgencias. Pueden pasar urgencias. Pero una persona que es así, dices tú, pero solo va a traer problemas a nuestro equipo de trabajo. Mañana vamos a ir a una misión y en vez de 4, de golpe somos 3. Entonces, y Pablo pues simplemente quiere un equipo más confiable de trabajo. Yo no veo nada de malo en eso.
Así que cuando yo analizo este relato, yo veo varias cosas. Primero, ¿cuál es la motivación de Pablo? Nos dejó y no confío que no lo vuelva a hacer. La obra requiere hombres fieles y determinados. De alguna manera Pablo piensa, la obra sigue y ya nos dejó tirados una vez, lo puede volver a hacer ahora. Yo entiendo la mente de Pablo, ¿lo entendéis, no? ¿Sabes lo que pasa? Cuando nos volvemos emocionales y solo nos mueve el corazón, podemos tener problemas. Porque a veces, no, pues mira, qué pena. Ok, qué pena. Luego ya lloras. ¿Sabes por qué los hijos normalmente corren a las madres y no a papá? Muchas veces, no en todas las casas. Porque mamá es más fácil de reblandecer el corazón. Y luego mamá va a mediar con papá. Porque a lo mejor papá es más frío. Me gusta cómo usan la palabra. Es que es más frío. A mí no me gusta que a la racionalidad se le llame frieza y a la imprudencia se le llame sentimiento. Porque hay gente que lo que es imprudente y lo disimula de corazón. Bueno, necio. La Biblia lo define como necio. Y a lo que muchos definen como frío o calculista, la Biblia lo llama muchas veces sabio. Es como un padre que dice, no vas a salir. No tengo amor y tengo tanto amor que por eso no te voy a dejar salir. Porque mi mente que te ama con locura, ¿sabes qué me dice? Hay peligros, hay drogas, hay malas amistades, hay malas influencias. Y yo, que mi corazón no es el que te protege mi cabeza. Mi cabeza toma decisiones sabias y sensatas para cuidar de ti. Porque el día que venga mamá y me diga, pero déjalo, confía en él. Luego mamá es la que llora, papá, ¿pero qué vamos a hacer? No, la culpa tuya. Pero la culpa no es de ella, porque si papá abre la puerta, siendo el hombre de la casa, la culpa es de él. Porque cuando amas a alguien, eres capaz incluso de ponerte firme con mamá y decir, lo siento, cariño, no. Y espero que un día lo entiendas. Pero no voy a abrir la puerta. El día que abramos esa puerta, ya no se vuelve a cerrar. Porque a la que pruebe esa calle, ya no se la puedes quitar. La va a querer siempre, y siempre 5 minutos más. Cuidado con que, no, nos gustaría gente más ¿qué? Emocional. Así va la vida de la gente emocional. Malas decisiones. No, hermano, la vida se vive con sabiduría. Y eso no es frío. Significa que el corazón no manda. Hermano, la gente sabia no es que sea fría, es que le da al corazón su lugar. Y el corazón debe sentir, pero no debe gobernar. Cuando el corazón gobierna, lloramos más. Necesitamos vivir la vida con inteligencia. Pensar. Y eso no es ser frío, hermano. A veces es amar mejor. Pero luego también vemos la motivación de Bernabé. ¿Quién somos nosotros para no dar segundas oportunidades? ¿No haría eso Jesús? ¿Dónde queda la paciencia con los que fallan? A la mínima ya no daremos otra oportunidad. Ahora te pregunto, ¿tiene razón Bernabé también? Sí. ¿Quién está en lo correcto? Los dos. ¿Quién se equivoca? Los dos. Porque ¿tú entiendes el argumento de Bernabé? Yo lo entiendo. Pablo, dale otra oportunidad. Pero también entiendo al de Pablo. Ya, pero Bernabé, esto no es cualquier cosa, es la obra de Dios. Y puede tener consecuencias. Y Bernabé, y tú y yo no hemos fallado a Jesús nunca y aquí seguimos. Ya, pero Bernabé, y yo me imagino, ese sería el gran debate. Y yo por un lado digo, entiendo a Pablo. Y por otro lado, pero entiendo a Bernabé. Y entiendo a Pablo y entiendo a Bernabé. Pablo, estás bien, pero igual tu orgullo te está fallando. Bernabé, estás bien, pero igual estás siendo muy emocional. ¿Quién tiene la razón? Y es ahí donde la Biblia no nos dice quién tiene la razón, porque nadie la tiene. Pasó. Lo único que sabemos es que se separaron. Y esta decisión a mí me enseña 3 cosas que quiero que guardes en el corazón. Número 1, que Pablo y Bernabé solo eran hombres.
¿Recuerdan lo que dijeron en Hechos 14, versículo 14 y 15? Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros. En ese momento recuerdan que los iban a adorar como si fueran deidades. Y ellos se paran y dicen: no somos dioses, somos hombres. Pero mira qué expresión: hombres de igual naturaleza que vosotros. La primera cosa que debes recordar es que tus pastores y cualquier persona que sirva al Señor, por muy íntegra que te parezca, solo son hombres de igual naturaleza que vosotros. ¿Sabes quiénes son las personas normalmente menos cuidadas en la iglesia? Los que creemos que no necesitan cuidados. ¿Y quién necesita cuidado? El hermano que cae mucho, el hermano más torpe, el nuevo en la fe. Pero ¿a quién no hay que cuidar? Porque ya están bien. ¿Quiénes son? Son los pastores normalmente. Por eso a veces se nos olvida que son solo hombres. Por eso a veces escuchas noticias de pastores. Mira, hay conversaciones que solo los pastores dan a otros pastores. Porque saben que en el fondo muchas veces en la iglesia no las van a entender. Y te sientas con pastores y te dicen: estoy pensando en dejar el ministerio. Y te sientas con ellos y dices: ¿pero qué pasó? Pero los comprendes. Los comprendes. Se echan a la carga casos de pecado, se echan a la carga consejos de casos graves, de familias que están al borde del divorcio, de matrimonios que están mal, de familias que están rotas, de hermanos que han hecho algo malo. Además, las tramas que pueden surgir en la iglesia a veces se junta con un acto de calumnia, difamación o intento de división, y todo eso está encima de los hombros de personas que son solo hombres. Ahora súmale sus luchas personales, familiares, económicas, de salud, y ¿sabes qué son? Son solo hombres. Pero el pastor hace mal si no me preguntó cómo estoy. El pastor hace mal si no se preocupó por mí. El pastor hace mal si... Mi hermano, es ahí cuando te tienes que hacer la pregunta: ¿y quién los cuida a ellos? Yo entiendo que cuando alguien ama a su pastor, lo quiere por muchos años. Yo sé que todos somos reemplazables, ¿eh? Yo sé que el día de mañana a mí me da hoy un infarto y mañana la obra sigue sin problema. Tengo convicción. Pero también entiendo que hay corazones que dirán: no querría perderlo ahora. Para mí es de edificación para mi vida y ojalá esté muchos años ahí, porque conforme está años, madura, crece, aprende y encima lo hará mejor. Pero la pregunta es: ¿y si mañana estalla? ¿Y si un día llega al límite? ¿Y si un día su corazón dice: no aguanto más? ¿Sabes qué pensarían muchos en la iglesia? Estas frases: eso es que no tenía un llamado de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Es como si tú lloras en un momento de crisis familiar y te digo: eso es que no tiene al Espíritu Santo, porque si no tendría gozo. ¡Wow! No, es que soy un hombre. Ah, ahora entendemos. Pero son las frases que suenan en la iglesia: es que no tenía un llamado de Dios, porque si fuera de Dios no lo dejaría. Y tú dices: ¿en serio? Te acabas de decir que se desploma y lo único que haces es poner el pie como diciendo: eso es que nunca serviste. Y ahí te das cuenta de una realidad que yo siempre le digo a los pastores que asimilen cuanto antes. Y es dura, pero se vive mejor sabiéndola. Solo te van a querer mientras les sirvas. No te quieren por quien eres. Te quieren por lo que les aportas. Por eso muchos solo vienen a escucharte, no a preocuparse por ti. Y es duro, pero amas a Dios y amas la iglesia y dices: bueno, pues si toca eso, toca eso. Yo sé que el amor que tengo por ellos va más allá de un púlpito. Y hermano, eso es una realidad. Los pastores son hombres y no lo debes olvidar. Cuando vayas a hacer algo que tenga que ver con tus pastores, ponlos en oración antes de ponerlos en críticas, en difamaciones, en cuestionar cada paso que dan. A veces tendrías que poner una balanza: ¿cuánto oro por ellos? ¿Cuánto le pido a Dios que los ayude? ¿Cuándo tengo un gesto para animarlos simplemente? Hace poco recibí un bálsamo en el corazón de una persona ajena a la iglesia que me contó el testimonio de cómo el Señor había cambiado su vida a través de los sermones de internet. Decía que estaba alejado, no congregaba,
Vio un vídeo, empezó a escuchar sermones, volvió a una iglesia, buscó una iglesia sana, ahora está firme en el Señor. Y ese testimonio fue un bálsamo, decir, oye, vale la pena. Porque al final solo ponía eso, ponía, sigue predicando. Y esa frase simple, sigue predicando, fue como, para eso estamos y seguiremos. Y es simple, ¿no? Y ahora no, mañana no me vengan a escribir 80 personas de la iglesia, sigue predicando por WhatsApp, entiéndanme, porque va a parecer, bueno, vamos a cumplir y mandarle un mensaje que está medio triste. No, porque esto aplica para cualquier iglesia, no es algo mío. Yo estoy bien ahora, además estoy pasando por un momento precioso en mi vida. Yo estoy bien, ahora mismo el gozo que tengo por alguna cosa no me lo quita nada. Dios quiera que siga así, pero no todos los pastores están así. Y hay muchas iglesias que los pastores los ven como trabajadores, no como personas. Están para trabajar y nosotros para amarnos, cuidarnos, quedar, compartir. Ellos están para trabajar, pero no confundan nunca trabajar con servir a Dios, porque es diferente. Porque al final lo que tienes es un hermano que es parte de la comunidad como tú, solo con un rol distinto. Y un rol muy pesado. Lo primero que nos enseña esto es que los hombres son hombres. La segunda cosa que nos enseña esto es que al final Marcos terminaría siendo un instrumento útil para muchos, incluso para el propio Pablo. Para el propio Pablo. En 1 de Pedro 5, 12 y 13 hemos leído, por conducta de Silvano, nuestro hermano fiel, porque así lo considero, os he escrito brevemente exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda. Y mira cómo lo llama Pedro. También mi hijo Marcos. ¿Te acuerdas cuando Pablo dice de Timoteo que ha servido como un padre a un hijo? Pues para Pedro Marcos fue así. Además, lee tu Biblia y vas a ver algún libro que te va a recordar que Marcos acabó siendo útil. El propio Pablo en 2 de Timoteo, que probablemente desde la última carta de Pablo, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 11, dice, solo Lucas está conmigo. Y mira qué pedido hace Pablo en su recta final de vida. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. O Filemón capítulo 1, versículos 23 y 24, te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. Pero no estaba solo él, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Sí, Marcos fue un motivo de división, pero esto también nos enseña que son hombres, pero son hombres de Dios. Y los hombres de Dios aprenden de los errores. Y Pablo seguramente pensó, me equivoqué a lo mejor porque Marcos realmente ha llegado a ser un instrumento en manos de Dios. Y a lo mejor pensó, bueno, pues sería bueno que fuera con Bernabé, que estuviera con él. Bernabé le tendría más paciencia, se sentaría. A lo mejor Marcos le diría, pero ¿cómo puede ser de orgulloso Pablo? Y Bernabé, que es sabio, le diría, no tengas en cuenta, Marcos, entiende lo que hiciste. Entiende a Pablo. Eso es sabio, ¿no? Porque si le sumas, no, pero es así mismo, déjalo, él es de esa manera. No, seguramente le diría, vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar de Dios, deja a Pablo. Entiendo su postura, Pablo lleva una carga pesada, Pablo está sirviendo, Pablo no quiere tropiezos, ya lleva mucho peso, ya está empezando a ser perseguido con ferocidad, no está para jugar. No es como muchos de nosotros que congregamos tranquilo, a Pablo lo quieren matar. Eso es lo que hace la sabiduría. Acalma aguas, ¿verdad? Acalma fuegos, no arde más, no echa más leña. Pero de esta situación, Dios sacó algo bueno, ¿no? Sacó un siervo muy útil para Pablo también en un futuro, como es Marcos. Que no significa, cuidado, que de todas las divisiones que se dan en la iglesia, al final saldrá algo bueno, porque muchas divisiones de la iglesia acaban mal. Que Dios de este caso sacase algo bueno no nos debe servir de excusa de, oye, ¿y si dividimos la iglesia y saldrán 2 superiglesias? No, por favor, que la iglesia se multiplique, pero se multiplique conforme a Dios, conforme Dios ha dicho en su palabra. No sería lo ideal a través de una división. Y número 3, y para concluir, que la obra depende de Jesús y no de los aciertos de los pastores ni de los apóstoles. Porque si la obra hubiera dependido de Pablo, hay un problema con Pablo, ¿recuerdan Pablo diciendo, lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer lo termino haciendo?
Pablo nunca escondió su debilidad y su imperfección, pero esto, para mí la conclusión es clara. La obra no es de Pablo. Porque a lo mejor si la dejas en manos de Pablo, en otras decisiones se acaba, no, pues venga, ya, dejamos aquí, cierra la iglesia, se acabó. Pero la obra no es de Pablo, ni de Bernabé, ni de Pedro. La obra es de Jesús. Mateo 16, 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, que esta roca no es Pedro, que es una piedrecita, sobre esta roca que es Cristo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ni las puertas del Hades, ni los defectos de nosotros. Porque la iglesia de Jesús no sigue adelante por nosotros. La iglesia de Jesús sigue adelante a pesar de nosotros. Si fuera por nosotros, ya habría acabado la obra. Pero yo cuando veo caminando por fe digo, Señor, esto está como está, por ti. Si fuera por nosotros, no estaría así. Está así por ti, porque Jesús prometió edificar la iglesia. Y no hay mayor seguridad que la seguridad de aquel que está edificado en la roca. El autor John Hill dijo, la contención fue aguda, lo cual muestra que incluso hombres buenos pueden ser llevados por sus pasiones. Sin embargo, la gracia de Dios no abandona su obra. Nosotros podemos y cometeremos errores. Y en esta iglesia se tomarán algunas malas decisiones, pero eso no será el fin de la obra, porque el Señor seguirá haciendo la obra a pesar de nuestras malas decisiones a veces. Por eso nuestra confianza no recae en pastores. Por eso solo pedimos a nuestros pastores que prediquen y enseñen la palabra para que nuestra confianza esté en Cristo y en su palabra, lo cual edifica la iglesia. Los siervos de Dios son solo hombres que dependen de la gracia de Dios. Y por eso concluyo con las palabras del propio Pablo, que lo entendió y dijo en 1 Corintios 15, del 10 al 11, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho, más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Nosotros solo tenemos ese llamado, predicar, anunciar el evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación. Y con nuestros defectos e imperfecciones, luchando para ser irreprensibles, para cumplir con el llamado de Dios a pastorear la grey, simplemente reconocemos que si seguimos de pie es por la gracia de Dios. Y eso os recuerda a todos, hermanos. Miren con compasión a sus hermanos, porque los pastores son débiles, pero los hermanos también. Dejen de medirse como si fueran personas que deben dar la talla exactamente, porque solo van a haber decepciones. Trátense con compasión. Y Pablo y Bernabé fallaron. Y Marcos, que acabó siendo un instrumento útil, falló. ¿Cómo no van a fallar nuestros hermanos también? Que nuestros ojos se llenen de la compasión y la misericordia que había en los ojos de Jesús. No solo con los pastores, con todos los que están aquí. Porque no necesitamos a alguien que nos diga simplemente, no das la talla para estar aquí. Necesitamos a alguien que sepa y recuerde que estamos aquí por la gracia de Dios. Y si tú estás hoy aquí y no has abrazado esa gracia, no te vayas sin ella. ¿Has visto? A veces llegas a la iglesia y piensas que son un montón de santurrones que viven vidas perfectas mientras tú eres un pecador entre nosotros. Puedes tener esa ligera sensación, ¿no? De no, me han invitado a una reunión de santos y yo soy un pecador. Y a lo mejor hoy te has dado cuenta, pero ellos también pecan, ellos también tienen debilidades. Sí, no practicamos el pecado, es diferente, no vivimos en pecado. Caemos, pero no nos revolcamos ahí. Luchamos por vivir en santidad, pero contamos con algo que tú no cuentas y es lo que nos permite enfrentar y vencer el pecado. Contamos con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Pero eso puede estar para ti también. Esto no es algo mágico que se compra. Esto es algo que viene cuando te arrepientes de tus pecados y cuando pones toda tu fe y confianza en el Señor Jesucristo.
El mismo Espíritu que vino a los discípulos es el mismo que vendrá a ti y obrará con poder. Serás sellado con Él y con toda tu debilidad como la nuestra, Él garantizará que llegarás al final de la carrera. Como nosotros, porque este Pablo que se equivocó es el mismo que al final dijo: he peleado la batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y lo diremos nosotros también con todas nuestras